Hermanos, el mensaje de hoy, pues consideré hacerlo por la situación que vivimos actualmente en el mundo y la verdad principalmente en nuestro país. Esa inseguridad que ya nos hemos acostumbrado, pero llama poderosamente la atención algo, hermanos. Cuando uno revisa las escrituras y vamos a hablar de ello, Jesucristo habló como señales unos tiempos similares a los del diluvio, enfocado en el nivel de maldad que vamos a leer ahora, y en Sodoma la inmoralidad tan pronunciada. Dos cosas que tenemos en nuestro mundo que están con todo, hermanos. Entonces, el mensaje de hoy precisamente habla de los días de Noé. Vamos a hablar de esto y pues espero que sea de bendición también para los que nos visitan por primera vez. Por supuesto, pensamos mucho en ellos, de crecimiento espiritual para los que ya somos creyentes, que estamos en la fe, y también trae un tema de exhortación al final. ¿Qué nos corresponde hacer en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Ok? Espero que sea de mucha bendición. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por otro día, Padre, que nos has regalado la vida, Señor. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí, en este lugar, para recibir tu palabra, Señor. Y Padre, también te quiero pedir por los que salieron en este puente, Padre, para tomar unos días. Bendíceles, Señor, que la pasen bien, Padre, que no haya ningún problema, ningún inconveniente, que puedan regresar, Padre. Y Señor, te pido que me guíes en este mensaje, tu palabra, Señor. Tu palabra, Padre, que es como una espada que penetra en nosotros. Te pido que me guíes en todo momento en las cosas que me has puesto, Señor, y sobre todo, Padre, que abras el corazón de las personas que están aquí. ¿Qué tiempos vivimos, Señor? Estamos, Padre, contentos sabiendo que tú estás muy cerca de estar aquí con nosotros, pero también, Padre, con la importancia de lo que tú nos pides hacer mientras tú llegas. Por favor, guíame en todo momento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, las condiciones que existían en el tiempo de Noé, pues fíjese que son muy similares a lo que hoy vivimos en nuestro mundo. Vamos a ver qué características están ahí plasmadas con detalle algunos versículos. Algo que es de llamar la atención, hermanos, el diluvio está en todas las civilizaciones. Todas las religiones tienen un concepto de un diluvio. La religión islámica habla también de un diluvio, ¿verdad? Los hindúes, también ellos hablan de un diluvio, como una creciente del océano, que hubo una inundación. Los mayas también hablan de él. Los mayas hablan de una inundación porque fue robada la gran serpiente. Toda civilización en la historia, religiones, pues hablan de eso. Y la Biblia, hermano, nos da la claridad de qué fue lo que realmente sucedió. Tenemos evidencias claras, contundentes, como encontrar fósiles de animales marinos en las partes más altas de la Tierra. Eso nos habla con claridad qué fue lo que sucedió en ese tiempo. Vamos a ir a nuestra lectura aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, y vamos a desarrollar este mensaje del 1 al 13. Génesis 6. El tema del diluvio, de los versículos del 1 al 13, lo vamos a ir desarrollando, hermanos, y por favor ponga atención en la escritura que está aquí. Si no trae su Biblia, lo puede ver de este lado. Y vamos a comenzar aquí en el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esta palabra tomaron para sí mujeres habla de una relación duradera. No fue un encuentro ahí fugaz y vámonos, se acabó y después viene el problema de los gigantes. Tomaron para sí mujeres habla de algo estable. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Mire, cuando nosotros vemos en el versículo 2, los hijos de Dios,
En el Antiguo Testamento, siempre que habla de hijos de Dios, se refiere a ángeles. Ahora, una de las teorías más aceptadas de los teólogos, que yo no comparto, pero bueno, está ahí y hay que poner ambas cosas. Ellos hablan de que los hijos de Dios venían del linaje de Seth, que tomaron mujeres de la simiente de Caín, mundanas. Hubo una contaminación de hombres que invocaban el nombre de Jehová con otras personas que venían de Caín. Bueno, yo la verdad no coincido con eso, porque allí en Génesis 4:26 pues dice, ¿verdad?, que el linaje de Seth invocaba el nombre de Jehová y eran temerosos de Dios. Pero hay algo que quiero comentarle, no es el tema de este mensaje, pero en esta escritura vale la pena también considerar esto. No podemos desechar algo, hermanos. Hijos de Dios en el Antiguo Testamento es ángeles. Cuando Dios se refiere a la humanidad como su pueblo, como los escogidos, dice hijos de Israel, pero nunca dice hijos de Dios. No hay un texto en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que yo pueda comprender que está hablando de hombres. Por eso en el hebreo es Bebne Elohim. Se refiere siempre a ángeles. La palabra hebrea, nefilim, gigantes, su raíz es caído, seres caídos. No son los mismos gigantes que aparecen aquí con los gigantes de Goliat. La palabra hebrea es diferente. La palabra hebrea con Goliat es Rafa. Entonces, no lo sé, quizás esa contaminación genética, pues quizá dure un tiempo y a lo mejor en los tiempos de David y Goliat, pues había personas demasiado altas. Pero los gigantes que habla aquí en Génesis son especiales, que solamente se pudo dar con una intervención diabólica para poder lograr eso. No es novedad que Satanás siempre ha querido corromper la genética. Usted puede ver figuras humanas con figuras de animales. La sirenita, hablando de algo más tierno. Pero puede ver muchas cosas así. No hubiera sido posible, hermanos, que de Seth y Caín hubieran nacido gigantes tan desproporcionados y que podemos ver fósiles que se han encontrado con unas proporciones que dices, no puede ser. Algo pasó ahí. También la palabra dice que Dios entregó a los ángeles a prisiones de oscuridad, los que intervinieron en este tema tan terrible, ¿no? Que no guardaron su integridad. Muy bien, mire, para cerrar un poquito este tema, vamos a 2 de Pedro 2, 4, 5. Pongan su mano ahí donde estamos en el libro de Génesis, nada más para cerrar este punto, esta línea teológica que pues es con la que yo coincido, ¿verdad? Cada quien puede sacar sus conclusiones si fueron o no, pero yo le doy bases bíblicas para entender que así fue. En 2 de Pedro 2, del 4 al 5. ¿Ya está usted ahí? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En el 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces puede ver que ahí hay una relación directa en las escrituras con Pedro, que se escribe en el 66, 64, 66 después de Cristo, con Génesis, que tiene 1400 años antes de Cristo, ¿no? La Biblia no se contradice, encaja perfectamente, ¿ok? Sabemos que hay ángeles que andan sueltos, sabemos que Satanás, cuando se rebela contra Dios, el 30% de los ángeles se rebela. Y bueno, pues están trabajando para él. Otros están encerrados en prisiones de oscuridad. Otros, el Señor los va a sacar para eventos que tiene programados para la tribulación. Es un gran aprendizaje en el tema de ángeles, hermano. Si le gusta eso, puede dar usted una revisada a las escrituras y empezar a estudiar. Es interesante el tema de los ángeles, ¿ok? Lo que sí estamos de acuerdo es que Satanás estuvo presente desde el principio y lo está ahora en día. En eso vamos a coincidir todos. Apenas empezó a multiplicarse,
y la tierra se llenó de maldad. Es lo que estamos aprendiendo aquí. Miren en el versículo 3. Seguimos en nuestra lectura. Y dijo Jehová, ¿a partir de qué? De lo que leímos en el 2. Algo pasó. Ángeles llegaron, tomaron una forma humana y tomaron mujeres, ángeles que se hicieron materiales como un hombre y tomaron mujeres. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nuevamente hay dos líneas aquí en cuanto a los 120 años. Unos creen que Dios les dio 120 años para arrepentimiento antes del diluvio, o también que Dios redujo la edad de las personas, que eso lo podemos ver en la misma lectura de Génesis. Lo podemos notar. Antes vivían las personas cientos de años. Imagínese la maldad de los hombres cuando pueden vivir cientos de años. ¿Quién lo harían? Y ahora con una vida de 60, 70 años, jóvenes de 20, de 25, hacen atrocidades. Imagínense esas personas si vivieran cientos de años evadiendo la justicia. No, ¿qué cosas tendríamos aquí en la tierra? Dios, en su soberanía, puso un alto. Hasta aquí, hasta aquí. Es demasiada la maldad. Demasiada. Hermanos, Dios no permite que el hombre se gobierne solo. Y esa es la mentalidad de una persona incrédulo que no tiene a Dios en su corazón. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para tener una relación con Él. Pero el hombre, en su naturaleza caída, tiene la mentalidad del diablo. Quiero hacer lo que yo creo que está bien. Yo me voy a gobernar solo. Yo soy mi propio Dios. Esa es mentalidad del diablo. Dios nos hizo para estar unidos a Él. En el momento en que Adán comete el pecado, se desconectó de Dios, murió espiritualmente. Ya conocemos toda la historia. Jesús vino ¿para qué? Para que yo entienda que necesito reconciliarme con Dios y me pueda volver a unir en Él en comunión. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros, volvernos a unir al Señor. No podemos gobernarnos solos, dependemos de Dios en todo momento. Entonces se cree que Dios les dio 120 años, ¿verdad? Sabemos que después de Noé, pues ya el hombre empezó a vivir menos. Sus hijos, 500 años, sus nietos, 400, y vamos hacia abajo. Llegamos a Abraham, más o menos unas 9, 10 generaciones, y Abraham vivió 175 años. Ahora el hombre, pues ya sabemos, como dice la palabra ahí en el libro de Salmos, 70, 80. Ya es una persona que ya está cansada de estar aquí, cansada. Su cuerpo ya está tan desgastado, ¿verdad? Entonces, podríamos entenderlo que de una manera gradual Dios redujo la vida de las personas. ¿Por qué? Aquí está una respuesta. Porque somos autodestructivos. Dios en su misericordia pone el freno. Versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y mire lo que dice, y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, es decir, ya en una relación donde ya viene descendencia, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Puede entender? Vienen los ángeles, toman una forma humana, toman mujeres hermosas para una relación duradera y después vamos a tener hijos. Y esos hijos pues vienen con una contaminación que son los gigantes que hablan las escrituras. Y es tan preciosa la escritura, hermanos, que usted busque en internet fósiles de gigantes y es impresionante todo lo que se encuentra. Aquí lo tiene en la Biblia. La Biblia es veraz, es eficaz. Sabemos, hermanos, que todo lo que está aquí hay una evidencia en el mundo de que así fue. Hombres valientes, de renombre. La palabra valiente era hombre grande, fuerte, de gran vigor, pero tiene una raíz hebrea importante: engrandecidos, insolentes,
soberbios. Quiere decir que en ese tiempo hubo muchísimos personas con esta condición. El mundo entró en una situación realmente complicada, hermanos. Había una perversión ya genética y personas que se les llamaba valientes, engrandecidos, insolentes, soberbios, hombres con actitud arrogante, despectiva, que buscaban una popularidad, un liderazgo, una posición de prestigio, fama, temibles, eran temibles. ¿Suena algo familiar ahora en lo que tenemos en nuestro mundo con pensamientos que hay personas que los tienen así? Pisotear a los demás. Yo quiero poder, yo puedo más y me voy a imponer. En mi experiencia de vida yo trabajé con empresarios que pues vivían más o menos bien, con unos pensamientos de quererte superar, de querer ser alguien en la vida, de querer crecer, de querer dejar un patrimonio a sus hijos. Pero cuando empieza a llegar el recurso, empiezan a crecer, cambió su mentalidad, el poder. Ya no es lo que yo tengo, ya no es lo que las posesiones que tengo, es poder. Yo tengo poder para pisotear a los demás. Así sucede. Yo puedo darle testimonio de personas que yo conocí así, que crecieron en un negocio y se transformaron. Cuidado también con eso aparte, ¿verdad? Vamos a Salmos 94, del 1 al 4. Puede dejar ahí su marca, por favor. Salmos 94, del 1 al 4. Hermanos, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Dios es un Dios de amor que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, pero como lo hemos leído, como conocemos las Escrituras, es un acto voluntario el querer ir a Dios y reconocernos pecador ante Él. Dice en el versículo 1, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Dios es un Dios de amor, pero también de juicio. Por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio, hermanos, son las dos cosas. Mira, Dios te ama, somos pecadores. Puedes ver el mundo como está, con la mentalidad de ir en contra de Dios. El hombre que no quiere saber de Dios, él tiene el deseo de gobernarse solo. Yo decido y hago lo que yo quiera. Y esa soberbia es la que estorba para que llegue el Evangelio a la persona. Es eso. No me quiero arrepentir. He platicado yo con personas, a veces jóvenes, ¿y de qué me voy a arrepentir? ¿De qué le voy a pedir perdón a Cristo? O sea, ¿qué? Yo no hice nada. Así, ese pensamiento, ¿no? El hombre quiere decidir lo que es bueno, lo que es malo, y la actitud es, Dios, no te metas. Si existes, no te metas. Yo quiero estar así, yo me quiero manejar. Y ese es el problema de la humanidad. Por eso tenemos que ir a Cristo de rodillas, quebrantados, para realmente tener la salvación, hermanos. ¿Ok? Seguimos en nuestra lectura, regresamos al libro de Génesis. Vamos al versículo 5. Ya entendimos, los gigantes, valientes desde la antigüedad, varones de renombre. ¿Ok? En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire, cuando nosotros leemos Génesis, el énfasis es la maldad. A veces mezclamos también la inmoralidad. Claro que seguramente existía, pero lo principal era la maldad. Esa es la característica que nos da aquí la lectura de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Puede imaginarse en ese tiempo lo que está diciendo Dios. Esta palabra designio es una condición, es como un molde con la intención de querer hacer el mal. Está hablando que las personas ya estaban moldeadas a solamente el mal. ¿Sí se entiende? Una condición ya de esas personas
irreversible, irreversible. Dios los pudo haber cambiado el corazón, sí, pero ¿qué hizo Dios, hermano? Los mató, los mató. Su mentalidad ya estaba tan pervertida de solamente querer hacer lo malo. Eso es lo que me dice esta palabra designio de los pensamientos del corazón. Sus propósitos eran pura maldad, continua, sin parar. ¿Les suena familiar a lo que vemos ahora nosotros? Mire, no necesitamos ver el mundo, nuestro México. ¿Qué cosas no vemos? Yo soy de Guadalajara, Jalisco, y las cosas que hemos visto ahorita en esta semana, pues sabemos que han existido atrocidades. Yo tengo 53 años. Los que son de mi edad pueden ir 30 años atrás, 40 años atrás, impensable las cosas que hoy hace la humanidad. Impensable. Tener un bebé y agarrarlo y tirarlo ahí como si fuera basura, no cabe en mi cabeza. Personas que agarran a un bebé y mejor le quitan la vida, lo ponen en un bote de basura. ¿De ese tamaño? ¿De ese tamaño? ¿Qué voy a hablar de eso? Ustedes lo saben. Pero ¿saben qué es lo peor? Que ya no nos sorprende. Ver esas atrocidades ya no nos sorprende. Y ahorita voy a hablar en un texto de lo que dice Jesús, de esos tiempos, señales del fin. Es de llamar la atención. Vivimos en un mundo, hermanos, en el que ya no estamos tranquilos. Le damos gracias a Dios que vivimos en esta ciudad y que aparentemente hoy tiene tranquilidad. Ojalá Dios quiera que así siga, ¿verdad? Porque hay otros lugares donde no saben si van a regresar a su casa, no saben si los van a levantar por ahí. Imagínese la tierra llena de personas así que solamente piensan hacer el mal. Así estaba en los días de Noé. No me importa la moral, no me importa la conciencia, solo hacer maldad. Y vuelvo a lo mismo. Imagínese si Dios nos diera más años de vida, ¿qué no pasaría? Ya nos hubiéramos exterminado. Ya nos hubiéramos. Si Dios no hubiera intervenido en ese diluvio, no sabemos qué hubiera pasado. Pero Dios en su soberanía dijo, hasta aquí, hasta aquí. Vamos a Proverbios. Recuerde que tenemos nuestra lectura aquí. Vamos a Proverbios 6, 16, 19. Proverbios 6, 16, 19. Me están siguiendo, ¿verdad? Los tengo conmigo. 6, 16, 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, 1. La lengua mentirosa, 2. Las manos derramadoras de sangre inocente, 3. El corazón que maquina pensamientos inicuos, 4. Los pies presurosos para correr al mal, 5. El testigo falso que habla mentiras, 6. Y el 7. Y el que siembra discordia entre hermanos. O sea que la ley de Dios, a un lado. No hay ley. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que va en contra de mí, pues, de los demás, ¿verdad? De las personas en general. Aquí tiene una lista, hermano, de lo que aborrece Dios. La ley de Dios a un lado. Vamos a los versículos 6 y 7. Nuevamente a nuestra lectura de Génesis. Ya leímos el 5, ¿verdad? Era de continuamente solamente el mal. Y el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Dios le dio dolor. Recuerde que somos a imagen y semejanza de Dios y Dios también tiene sentimientos. Son cosas que nosotros tenemos de Dios, emociones, sentimientos. Dios las tiene también. Y dijo Jehová, raeré, es como borrar, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cambió.
Y Dios toma una decisión que le dolió en su corazón, destruir todo. Porque también dice la palabra que Dios no se complace con la muerte del impío, pero es de juicio también. Y cuando Dios dice hasta aquí, y sucede ese evento increíble que conocemos en las Escrituras. Vamos a los versículos 16, 17. Del 13 al 16, disculpe, del 13 al 16, ahí mismo en Génesis. Me estoy brincando, hermanos, ¿ok? Para que nos dé tiempo. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Dios le da especificaciones. Una ventana harás al arca. Una ventana nada más tuvo el arca, ¿no? A veces vemos el arca en los dibujitos y trae muchas ventanitas con los animales asomándose. El arca solamente tuvo una ventana y bueno, también entendemos una ventana. ¿Dónde está tu mirada? Arriba, ¿no? Y la acabarás con codo de elevación por la parte de arriba, perdón. Y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos tuvo el arca. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mire, vamos al 7, del 21 al 24. Llegó el momento en la historia en la que Dios dijo hasta aquí. 21 al 24. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Así fue la historia. Así está plasmada en las Escrituras. Todo lo que estaba con vida en ese tiempo murieron. A veces preguntan que si los dinosaurios eran de antes. Los que hayan estado, esos animales, hermanos, entraron al arca. ¿Creemos en los animales prehistóricos? Pues están los fósiles, ¿verdad? Lo que no creo es que hayan existido hace millones de años. Existieron, claro que sí, ahí está la evidencia. Y ahí estuvieron en el arca. De hecho, las Escrituras me hablan de algunos de ellos, como una referencia. Vamos a el capítulo 9, del 20 al 27. 9 del 20 al 27. Voy a brincar, hermanos. Ya pasó el arca. Ya vimos las condiciones en la tierra que se encontraban y Dios decidió matarlos a todos. Mire, quédese con esa palabra. Dios decidió matarlos. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Noé? O sea, hermanos, ¿cuántos años duró Noé haciendo el arca? Muchos años. Pregonero de justicia, hablándoles de Dios. No quisieron. Solamente se salvaron sus hijos, sus nueras, su esposa y él. 8 personas. Era una evidencia como para entender y crecer su fe de Dios que le salvó a él nada más en toda la tierra. Y se embriagó con alcohol. Dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, su hijo, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Puede entender lo que pasó?
Se embriagó Noé, quedó desnudo y su hijo Cam lo vio a su padre desnudo. Entonces, 23, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Eso pasó. Y despertó Noé de su embriaguez. 24. Y supo lo que había hecho su hijo más joven, Cam, su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Cam pobló la parte de África, de Arabia. Sem pobló la parte de los asirios, Ur de Caldeos, de ahí viene la línea de Abraham, de Jacob, con las 12 tribus, Judá, donde viene Cristo. Y Jafet pobló Asia Menor, el continente europeo. La Biblia me explica, hermanos, cómo quedó distribuido el crecimiento de la población en todo el mundo a través de estos 3 hombres. En unos versículos puedo entender algo de la historia y también de Canaán, porque ese problema prevalece hasta ahora. ¿De dónde viene todo eso? Una situación de pecado. Una situación de pecado, ¿verdad? No es que Dios haga acepción, no es que Dios menosprecie un país, una tierra, tiene un origen de pecado. Y lo tenemos también muy bien plasmado en la historia y lo podemos ver. El problema de Canaán persiste en la historia, como le digo, y no es una discriminación de Dios, sino las consecuencias. Noé vivió 950 antes de morir. Dios usó a Noé como pregonero de justicia para hablar de Dios. Antes de que muera Noé, ya aparece Abraham en las genealogías de las Escrituras. No dice que se hayan conocido, no dice eso la Biblia, pero en genealogías Abraham más o menos aparece en la tierra 150 años antes de que muera Noé. ¿Y qué le quiero decir con esto? Dios siempre ha tenido personas en el mundo para hablar de su palabra, de su método de salvación que es por la fe. Y todos fallamos, todos. Noé, su pecado dejó consecuencias que persisten ahora. Pero mire, regreso al punto, características de hoy en día, qué similares son, ¿verdad? A lo que vivimos ahora. Estaba yo revisando, en el 2002 la Organización Mundial de la Salud dio un informe de violencia en el mundo. La muerte de los jóvenes, la principal es por violencia, incluso más que por accidentes, la violencia. Usted recuerda a este hombre Mandela, él presenta ese informe y habla de eso. En el 2002, imagínese, 2025, ¿qué hay? ¿Qué estamos viviendo, verdad? Y como lo he dicho, no nos vamos tan lejos, pues en México se habla de 80, 100 muertos diarios por la delincuencia. Maldad. ¿Qué nos sorprende? Nada, absolutamente nada. Hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos y viceversa, ¿verdad? Vamos a Mateo 24, 37, 39. Ya entendimos qué pasó en la historia con el diluvio. Ahora vamos a ver lo que dice Jesucristo aquí en el libro de Mateo, del 37. Mire, desde el 36, hermano, para tener una mejor comprensión. Aquí habla Jesús. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús
habló de los tiempos de Noé en una similitud. Usted pensaría, bueno, ¿y qué casarse y darse en casamiento? ¿Qué tiene de malo eso? Hay un ejemplo aquí en el libro de Isaías. Vamos a leer rápidamente. Ponga su mano aquí para que no quede alguna duda de ese contexto. ¿Por qué lo está diciendo así el Señor Jesucristo? Aquí en Isaías 22, del 12 al 14. ¿Ya está usted ahí? Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó en este día llanto y endechas. Es como canción triste de lamento, endechas. A raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Pues simplemente que vivían su vida, hermanos. Solamente lo que yo quiero hacer sin importarme Dios. Cuando ya leemos Sodoma y Gomorra, ya no hablan ni siquiera de matrimonio. Ya es un tema de inmoralidad que hace una diferencia en las escrituras. Esta comparación en Mateo es como un epicureísmo, ¿verdad? Esa filosofía de el placer constituye el bien supremo, ¿no? Y es eliminar el temor de Dios. Me quito el temor de la muerte. Suena rico, voy a vivir, voy a disfrutar. No hay ningún juicio, no pasa nada. Para esas personas el vivir, pues es disfrutar la vida y placer. Suena familiar, lo podemos ver. Lo podemos ver. Quiero vivir la vida a mi manera. Conclusiones, hermanos, antes de leer el último versículo. Conclusiones. Dios borró a toda la humanidad completa y solamente dejó a 8 personas. Los mató a todos, como lo hemos mencionado. Hubo burladores en ese tiempo, como también hay burladores ahora. Imagínese a Noé, creo que duró 100 años construyendo el arca, porque creo que en el año 600, ¿no? Es cuando, no sé si del 500 al 600, a los 600 años entró al arca, quizá duró 100 años haciéndolo. Imagínense a Noé construyendo eso. Nunca había llovido en la tierra. Del mismo rocío, las plantas tenían su humedad. Y decirle a los demás, viene agua del cielo. Se van a romper las cataratas y va a subir el agua del abismo y va a llover y se va a inundar la tierra, como dice la escritura que eso sucedió. ¿Qué locura estás diciendo, Noé? ¿Cómo que agua? ¿Qué hablas? Y llegó. Así hay burladores ahora, ¿verdad? Viene Dios. Hay un juicio. ¿Cuál juicio? Pues, mi abuelita también decía eso, hombre. No pasa nada, tú vive la vida. No le hagas mal a nadie. Pórtate bien y ya, no pasa nada. Disfruta. No, hermanos, hay un juicio. Así como pasó con Noé. Una advertencia. Es el tiempo ahora, igual. Una advertencia. Porque viene Dios. Viene el Señor y va a juzgar. Vamos a 2 de Pedro 3, del 3 al 5. Segunda de Pedro. Este capítulo 3, pues ya son los motivos de la epístola que ha escrito el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, en sus pasiones desordenadas, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde está esa promesa que va a venir? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, no pasa nada. En el 5 dice, estos ignoran voluntariamente, porque así quieren ignorarlo voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Voluntariamente, cualquier persona sabe que algo va a pasar. En su corazón sabe, algo viene, pero lo quiero ignorar voluntariamente. Yo quiero vivir mi vida, no quiero cambiar, no quiero tener que arrepentirme,
No quiero tener que cambiar mi vida de un lado hacia otro y obedecer lo que Dios dice aquí. No quiero. Prefiero no creer. Prefiero no creer. Vamos a leer del 10 al 14. Aquí mismo en 3 de Pedro, del 10 al 14. 3 del 10 al 14. Dice el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra pasó por un juicio de agua, ahora le falta uno por fuego. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, en obediencia y en comunión, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. El 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué hizo Dios hace muchos años? Destruyó todo ser vivo. ¿Ahora qué va a hacer Dios? Va a destruir este mundo. Y Pedro nos está dando la advertencia. El día del Señor vendrá. Cuando nosotros hablamos del día del Señor, pues eso habla de una serie de eventos desde tribulación hasta el final del milenio. El día del Señor, depende de lo que estamos leyendo. Es la culminación cuando Dios va a agarrar esta tierra y la va a pasar por fuego. Y nos está diciendo Pedro algo muy importante, ¿verdad? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Sin mancha está diciendo moralmente limpios, sin contaminación, irreprensibles, que no haya cosas que me tengan que reclamar. Eso es lo que va a hacer el Señor en este mundo, y la advertencia de Pedro es: mira, vive santidad. El día viene, Dios va a juzgar. Hay burladores, hay hombres que no quieren saber de Dios, pero nosotros que conocemos de Dios debemos de tener un comportamiento apropiado. Lo que nos está pidiendo Pedro es vivir sin mancha. No podemos ser cristianos y estar viviendo como un mundano, metido en las cosas del mundo. No pasa nada. Yo confesé que Cristo es mi Señor y pues yo tengo la salvación, pero sigo igual de mundano. Dios no es una burla, hermanos. Cuando hemos confesado a Jesús como Señor es porque es nuestro Señor, nuestra autoridad soberana. Y la evidencia es que si yo voy a pecar, aquí hay algo poderoso, el Espíritu Santo, que me va a decir: no lo hagas. Y si no hay ningún remordimiento de eso, pues hay dudas hasta de la salvación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dios juzgó, ya vimos cómo y lo que va a hacer. ¿Qué nos queda hacer, hermanos? Trabajar para el Señor. Así como Noé estuvo mucho tiempo, muchos años hablando. Imagínense todas las cosas que ha de haber escuchado Noé. Estás loco. Imagínense un padre que tiene un hijo, crece el hijo y dice: mira, ahí está Noé. Lleva años haciendo eso. Está loco ese hombre, ¿verdad? Está loco. No, llegó el diluvio. Amén. De reflexión, ¿verdad? Bueno, pues vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3,
En el versículo 23 dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo.
pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.